Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén. Pues bien, tal como podemos empezar a ver en este texto, el ángel recibe de nuevo otra indicación, y en este caso se dirige a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, tal como nos ha indicado en este texto, se nos muestra como una iglesia fiel, una iglesia ejemplo de fidelidad. Pero no un ejemplo de fidelidad como podemos tener nosotros en nuestra iglesia local o cualquier iglesia que pertenezca al cuerpo de Cristo, sino que es una fidelidad bajo una situación muy importante: la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las demás iglesias que iremos citando en esta mañana, o por ejemplo, como la hemos citado hoy, la de Éfeso, en todas las iglesias de Asia, el Señor tan solo se dirige a Esmirna y a Filadelfia encontrando no palabras de condenación, sino todo lo contrario. Palabras gratificantes. Pero, siempre tiene que haber un pero, hay una indicación, y es que van a padecer sufrimiento. Claro, supongo que la iglesia de Esmirna, cuando recibe esta carta y la leen, deben pensar que ya lo sabían, ya estaban padeciendo. Pero el Señor les afirma y les confirma que van a padecer, pero también les indica cuál va a ser su recompensa. ¿Recompensa a qué? A su fidelidad. Y ese es el título que tengo esta mañana, siguiendo la par de la idea del retiro en general. Si os habéis fijado, todas empiezan por cuidado con. Y en este caso hay que tener cuidado con tu firmeza, con nuestra firmeza. Debemos ser firmes. Porque la firmeza es importante, hermanos. La firmeza es lo que realmente nos marca la identidad de que si estamos o no estamos siguiendo el camino, o si estamos o no estamos siendo fieles a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Eso es importantísimo. Y Esmirna recibe esa noticia, recibe esa carta, y claro, recibe una carta indicando que no va a tener condenación, pero sí que va a tener sufrimiento. Mira, en este manifiesto se ponen de contraste varias cosas. A mí me ha chocado el contraste de que, por ejemplo, se presenta al Señor como aquel que es el primero y el último. Es un contraste, ¿no? Y a la vez es el que estuvo muerto y vivió. De los creyentes dice que son pobres, pero son ricos. Y los perseguidores, que en ese momento eran los judíos, luego hablaremos de la situación de Esmirna, pero los judíos eran realmente quien perseguía a los creyentes de la iglesia primitiva. Pero en realidad no son judíos, dice, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Qué contraste? Judíos, sinagogas, Satanás. Parece un poco complejo, ¿no? Y a lo largo de la reflexión lo vamos a ver. Y vamos a ver el porqué de esa identificación de cada uno y el porqué. Todo tiene un porqué. La palabra del Señor tiene un porqué porque la palabra es la verdad. Está claro. Pero ahora nos vamos a centrar en la ciudad de Esmirna y para ello vamos a poner una diapositiva que nuestro hermano Fran nos va... Ahí ya la tenemos. Sí. Bueno, yo no la veo desde aquí, pero vosotros la veis. Es una ubicación de las 7 iglesias. Esta mañana hemos hablado de Éfeso. Como muy bien el hermano nos ha dicho, era una ciudad importante. ¿Por qué? Porque tenía puerto comercial, donde había muchísimo tráfico de mercancías, tráfico de personas, gente que iba, venía. Pero si os fijáis un poquito más arriba en el número 2, aparece Esmirna. No sé si me atrevo a decir que es más bonita que Éfeso, ¿verdad que no? No, aquí cada uno define la suya. Pero lo que sí que os debo decir es que es una ciudad que tomó mucho ejemplo de Éfeso. ¿Por qué? Porque, bueno, arqueólogos han encontrado muchísimas monedas de toda la parte del Mediterráneo y prácticamente de todo el mundo y de toda Asia en fin.
muchísimo tráfico también de mercancía, mercaderes, gente que iba, venía, y a la vez ciudades que imitaban un poquitín a esa majestuosidad que tenía Éfeso. Podríamos decir que sería, pues no sé, como si Éfeso fuera Barcelona, por decir algo, pues Esmirna podría ser Mataró, vamos a decir Mataró, que también tiene puerto, ¿no? No es tan grande, es otro tipo de construcción, pero también era una ciudad con mucho movimiento, ¿no? Pero las dos estaban bajo el yugo imperialista del Imperio Romano. Y además se daba una situación. En Esmirna, quien también dominaba un poco la situación eran los judíos. Hasta el punto, que luego más adelante veremos, llegaron a convencer a los romanos de que los cristianos de Esmirna debían de ser perseguidos porque no eran como ellos. Entonces, eso es una situación que posiblemente agravó la situación que estamos hablando ahora. Esa carta de Esmirna diciendo que vais a padecer, vais a sufrir, pero vais a tener una gran recompensa. Otro detalle de Éfeso y Esmirna es que se parecían porque los dos eran también centros de culto muy importantes del imperio en toda Asia. Había también un templo, el templo también de Diana, igual era un poquito más chiquitito, pero también había culto a dioses paganos, lógicamente, y además, durante el reinado de Tiberio César, se había elegido justamente en Esmirna un templo en honor a ese emperador. Imaginaos, culto a un hombre, a una persona viva. Y claro, eso ya denota mucho más paganismo, ¿no? Con una condición además que impuso, y es que una vez al año todo el mundo habitante de Esmirna tenía que dar culto a Tiberio César. Todos a excepción de alguien, los judíos. Ellos estaban excluidos. No tenían la obligación de rendir tributo o alabanza y adoración a un César. ¿Por qué? Porque de alguna manera los romanos también entendían que eran monoteístas. Tenían un solo Dios y no les importaba. Pero todo el resto tenía que hacerlo. ¿Qué ocurrió? Los judíos muy hábilmente dijeron, ¿y los cristianos? Estos no son como nosotros. Estos van por otro camino. Y eso fue lo que motivó esa persecución. Hicieron que los cristianos no estuvieran incluidos dentro de ese culto monoteísta de los judíos y provocaron que fueran perseguidos hasta la muerte. Como acabamos de decir, los judíos estaban exentos y esto de alguna manera provocó esta situación, ¿no? Las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciera esta distinción entre judaísmo y cristianismo. Y consiguieron eso, que los cristianos rindieran adoración a César. Y el que no lo hacía, pues se negaba, sufría persecución, como decíamos. Bueno, quizás algo de todo esto que estamos hablando era lo que provocó la situación que estaba atravesando Esmirna cuando el Señor escribió esta carta. Bueno, dijo al ángel a Juan que escribiera esta carta, ¿no? Más temas sobre Esmirna, pues en cuanto a la fundación no se sabe exactamente, no cuando se fundó la ciudad supongo que se había hecho hace muchísimo tiempo atrás, pero cuando se fundó la iglesia de Esmirna. Casi con toda seguridad nos basamos en el libro de Hechos 19:10, en el cual nos dice que el apóstol prolongó su estancia en Éfeso por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Podría ser, en ese momento, que de Éfeso hacia Pérgamo, que está un poquito más arriba de Esmirna, a través de ese enlace, pues pararan en Esmirna y crearan la iglesia de Esmirna. Podría ser. No hay nada escrito. Yo he ido buscando cosas y tal. Incluso en esta tarde hemos querido ver quién era el fundador. No sabemos exactamente quién es. Tampoco habla, pero apunta hacia Pablo. O un discípulo de Pablo. Podría ser Juan también. Más adelante, eso sí, en el 155 después de Cristo, la iglesia de Esmirna fue entregada por algunos judíos a las autoridades romanas. Y ahí sí que ya aparece un personaje muy importante, que es Policarpo. Luego hablaremos de él. Dice la historia que nos cuenta que fue fiel hasta la muerte. Y
De esa manera podemos ver a un mártir, Policarpo, que llegó a ser ejecutado en el circo. Era la atracción principal de los romanos. Poner en el medio del circo, bueno, lo habéis visto en muchas pelis, ¿no? Poner a un cristiano perseguido y no ejecutado, sino devorado por los leones, o otras atrocidades que también he ido encontrando y que, bueno, más adelante seguiremos, pero no hay que entrar en temas escatológicos tampoco. Pero lo que sí que es bien curioso, la frase que lanzó Policarpo, este mártir, cuando el precónsul romano le dijo, mira, tienes dos opciones, o niegas a tu Dios, o aceptas al César. Y Policarpo nos dijo lo siguiente, 86 años hace que le sirvo a Dios, y Él no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel que siempre he servido, a mi Maestro, a mi Salvador, de quien espero mi felicidad, y el que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Policarpo acaba de firmar su sentencia de muerte, pero acaba de entrar en la gloria de Dios. Claro, es duro saber que vas a morir, pero hermanos, estamos en eso. Cuidemos nuestra firmeza. ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por mantenernos firmes en nuestra fe en Jesucristo? Esa es una pregunta que hay que dejar un poco en el aire y que, bueno, os la tenéis que contestar. Pero creo que lo que el Señor quiere dar a entender en esta carta a Esmirna es que esa fidelidad, si hay de llegar hasta la muerte, va a ser premiada. Luego veremos cómo. Y para eso tenemos que ver qué recursos utiliza el Señor. Dice en el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Y recursos? ¿Qué tipo de recursos puedo utilizar? Pues mirad, dice, yo soy el primero y el postrero. Dios se presenta utilizando estas palabras del Antiguo Testamento para decirnos que aparte de Él no hay ningún otro Dios. Y que Él tiene el control último y absoluto sobre todos y cada uno de nosotros. Y sobre todo el universo, efectivamente. Él es el Dios creador. Y es bueno saber que esto nos puede servir a cada uno de nosotros cuando entremos en un periodo de prueba. Porque sabemos que si servimos al Dios postrero, al que es el primero y el último, ¿qué nos puede faltar? Lo tenemos todo. Él sabe perfectamente que estamos en sus manos, que es una fuente infinita de consuelo y sobre todo que va a aliviar nuestro dolor, sea cual sea nuestro tipo de heridas. Hoy hemos estado en el taller que hemos... Bueno, en el taller. En ese encuentro con el Señor. No quiero hablar más de mí, porque si no, al final os vais a cansar de escucharme, ¿no? Pero esas heridas, os digo, hermanos, que son heridas que duelen. Pero son heridas que a la vez notas el aceite y el ungüento de sanación que el Señor da. Y lo notas poco a poco, porque si ese dolor fuera increciendo, pues no sé dónde estaríamos, más de uno. Igual no estaríamos aquí. Pero sin embargo el Señor sabe perfectamente paliar ese dolor. Y sabe calmarnos, y sanarnos, y curarnos. Y darnos la esperanza de que algún día todo tendrá su recompensa. Lo que pasa es que a veces somos cabezones y no queremos entender que estamos en sus manos. A veces queremos hacer las cosas por nuestro medio, por nuestra manera. Y no es así, hermano. Hay que doblar la rodilla. Hay que bajar un poco más esa soberbia y esa prepotencia que a veces nos sale. No, yo esto lo puedo arreglar yo solo. Solo no sabemos nada. No, bueno, hablo por mí, ¿eh? Igual, no sé. Pero yo creo que todos tenemos algún pequeño defecto que, si no recurrimos al Señor, no lo vemos. Algunos tenemos muchos, pero bueno. Más recursos del Señor. Dice, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Nos está hablando de la resurrección. Si murió y vivió aquel que dirige nuestra vida, nos está hablando de la resurrección. Nosotros cuando aceptamos a Jesús y pasamos al bautismo, automáticamente que nos sumergimos, como ya conocéis simbólicamente lo que es el bautismo por inmersión, al levantarnos, nosotros nos levantamos de la muerte con Jesús y resucitamos. A veces nos levantamos de la muerte con Jesús, pero estamos un poquito heridos aún.
pero estamos vivos. Y ya dejamos aquella vieja criatura. Aquella vieja criatura ya murió. Somos nueva criatura. Él nos ha hecho nuevos. Y a veces también Él se identifica con una iglesia sufriente y por otra parte le muestra la victoria que Él nos declara con su resurrección. Victoria sobre la muerte. Ese énfasis de que hablamos de un triunfo de la resurrección, al fin y al cabo es compartido también por todos aquellos que creen en Él. Y todos participamos de ese triunfo. El triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Bien, luego tenemos otra parte. En el versículo 9 nos habla de que Cristo alaba a esa iglesia. La ensalza. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí hay palabras duras. Pero lo primero de todo es que nos está diciendo que conoce las obras de esa iglesia. Y no solamente de esa iglesia. El Señor conoce todas y cada una de nuestras obras. El Señor conoce todos nuestros pensamientos. El Señor sabe perfectamente lo que estamos pensando ahora. Su omnipresencia y su omnipotencia llega hasta esos límites. Y los límites los pone Él. Todos, en este momento, todo aquello que estamos pensando en nuestra cabeza, el Señor lo está percibiendo. Y como hemos dicho en esta carta, se dice que la Iglesia no tenía ninguna cosa en la que arrepentirse. Pero sin embargo, habían otras cuestiones que sí que eran realmente desfavorables para ellos. El versículo, por ejemplo, comienza diciendo que Jesús conoce bien no solo a los suyos, sino también a la maldad de los enemigos. Y aquí está hablando del pueblo que estaba oprimiendo a sus propios hermanos. Habla de la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Veamos qué cosas dice el Señor y qué conocía de ellos. Mira, habían sufrido tribulación por parte de los judíos. La iglesia de Esmirna, como decíamos, había sufrido tribulación que parecía que en su caso venía por parte de los judíos, como habíamos comentado antes. Y esto no era de extrañar, porque a lo largo de todo el libro de Hechos, los apóstoles vemos que desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos y no los paganos quienes en sus Biblias en manos intentaron impedir el avance del cristianismo. Y sobre todo en tierras de Jerusalén, cuando ya fueron expulsados. Y más aún en tierras de Asia, que era tierra no conocida, o poco conocida. Comprobamos también que una vez más, Satanás utilizaba, y no tuvo ningún tipo de problema, en emplear al pueblo y a la religión que deberían haber aceptado a Cristo en su momento. Satanás fue listo, aprovechó, y utilizó a los judíos para ello. Cuando hablamos de los judíos hablamos del estamento religioso judío, no hablamos de los... Creo que me entendéis. Ese estamento que era el que quería de alguna manera eliminar a todos los cristianos que estaban propagando el evangelio verdadero de Cristo. Vemos también el fuerte lenguaje que utiliza el Señor en esta carta. Y de los que realmente decía que no eran judíos, sino sinagogas de Satanás. Es decir, no congregaban con el pueblo de Dios, sino realmente lo hacían y servían al maligno, así de claro. Pero debemos tener en cuenta que los cristianos del mundo occidental no les resulta... A nosotros, por ejemplo, nos resulta muy fácil pasar por alto todos estos textos, ¿no? Porque los vemos un poco irrelevantes, no acabamos de entender esa persecución y esa manera de afrontar el día a día de una persona que es perseguida. Pero hermanos, la iglesia cristiana está perseguida, lo sabemos. Hemos tenido un montón de jornadas en las cuales hemos hablado de los cientos de miles de personas que han muerto por ser seguidores de Cristo. Por aquí me abundan que como 3 millones. Mucho. Pero parece que como no nos afecta, esto es un poco como el COVID. Como esto pasa en China. Hermanos, vamos a llegar a ese punto. Todo puede cambiar en un momento. Todo puede cambiar. ¿Y estamos preparados para que cambie? Ya hemos llegado al punto. Lo veo aquí. Debería hacerle plantearnos mucho la situación de lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Esta mañana me ha encantado, Ramón, como
utilizaba esa actualidad que hay en el mundo, la guerra de Ucrania, la guerra entre Israel y Palestina, y todos esos acontecimientos que nos están acongojando, pero que nosotros no tenemos que tener parte en ello. No debemos de preocuparnos. Bueno, si queréis tener la despensa llena, pues oye, mejor. No está mal, lo que no consumáis ahora en abril o gastaréis en mayo. Pero, hermanos, servimos a un Dios que nos provee de todo aquello que necesitamos. Amén. ¿Hace falta tener la mochila de supervivencia? Pregunto. Yo, mi mochila de supervivencia, la tengo aquí. Es mi Biblia. Es mi manual de instrucciones, mi manual de guerra, todo lo que haga falta. Previsión hay que tener, eso está claro, porque si la cosa se complica y cortan la luz y nos cortan internet, que eso puede ser horrible, pero con 100 euros ya tenemos bastante. No hay más. Además, si no vamos a volver a ir a comprar cuando sea una guerra nuclear, hermanos, no caigamos en ese error. No nos preocupemos. Tenemos a un Dios que nos protege. Tenemos a un Dios que le está diciendo a la Iglesia de hace 2000 años que no os preocupéis. Vais a sufrir, lo sabemos, está escrito. Y nosotros vamos a sufrir también está escrito. Pero tenemos miedo a la muerte. Luego hablaremos de la muerte. ¿Estamos asustados de que nos caiga un misil, tierra, aire, aire, tierra? ¿Os preocupa? A mí no, sinceramente. ¿Me preocupa el sufrimiento? Claro que sí. Que me cojan, que me metan a una mazmorra, que me torturen, como les pasó a los de Esmirna, que también lo veremos. Pero es lo único que me preocupa, el dolor que pueda sentir. Pero aún así, yo estoy seguro que el Señor, si llegara ese momento, también tomaría cartas en el asunto. Por supuesto, lo hizo con el pueblo de Esmirna. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? Si es el mismo Dios. Bien, teníamos que plantearnos esas preguntas hipotéticas. De que, ¿qué sucedería si en un futuro próximo se nos privara del derecho de culto? Por ejemplo, ¿podríamos estar aquí ahora? No. O que no pudiéramos tener una Biblia. Está ocurriendo en la India. Está ocurriendo en Nigeria. Está ocurriendo en un montón de lugares del mundo. España no es el único lugar del mundo. Y se está prohibiendo leer la palabra del Señor en público. Se está prohibiendo tener una Biblia en casa. ¿Y si nos privan de, por ejemplo, abandonar directamente nuestra creencia? Invasión, vamos a suponer, invasión musulmana. Del sur, Al-Ándalus otra vez. Y que te digan, o te conviertes al islamismo o te cortamos el cuello. Que levanten la mano los que se dejan cortar el cuello. Tengo un Josué en casa que es increíble. Gloria a Dios. Eso es no tener miedo a la muerte. Pero yo sé una cosa, yo primero negociaría un poquito. Y después decidiría lo que dijo Policarpo. ¿Tú te crees que ahora yo voy a sufrir después de 64 años casi? Mi Dios es mucho más, muchísimo más. Mi Dios me está preparando morada donde no hay guerras, donde no hay crisis, donde no hay hambre. Ahí es donde yo quiero ir. Maranata. Y el Señor va a volver pronto. Y todo esto va a quedar, pues, para quien se quede. Y ese es otro punto importante, hermanos, porque se van a quedar muchos de los que conocemos y se van a quedar en sufrimiento, en tribulación. No vamos a entrar si antes o después. Yo soy premilenista, pero yo lo pienso así, ¿no? Pero es igual, el sufrimiento lo podemos llegar a sufrir antes de que llegue el Señor. También es posible. Más puntos. Lo importante también es saber cuán valioso es el amor de Dios para ti. Si estaríamos dispuestos a morir por ese amor que Dios deposita en ti. Esa es otra pregunta también importante. Y en esa pregunta tenemos una respuesta muy importante al sufrimiento. Porque de esa manera tan peculiar recordamos cuáles son las cosas más importantes y forzamos de alguna manera a depender radicalmente de Dios. Dependemos de Él. Si aceptamos ese sufrimiento, le estamos dando la gloria a Dios con nuestro sufrimiento. Y de alguna manera también estamos purificando nuestra obediencia, porque es la voluntad de Dios. En todo caso, para estar bien preparados para afrontar este sufrimiento, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro corazón,
saber cómo estamos en función de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y así afrontaremos nuestro dolor. Caso de que llegara, pero puede llegar. Él compartió su dolor para con nosotros y lo hizo en la cruz. Y en la cruz del Calvario. Y supongo que Jesús, como hombre, en ese momento no lo pasaría nada bien. Entonces, tenemos que valorar. ¿Nos equiparamos al dolor de Jesús? ¿O apreciamos el amor que Él tiene para con nosotros? Y de esa manera mitigamos el sufrimiento que podamos sufrir. Otro tema importante que le dice es que era una iglesia pobre, pero rica. Y cuesta de ver que sea una cosa tan contradictoria. Pero vamos a ver dónde está la diferencia. Dice, los creyentes de Esmirna, tal como los hemos dibujado, sería un sector de la sociedad, creo que pobre. Creo que pobre en el sentido pobre de material. Porque ya se encontraban bastante sometidos por el Imperio Romano para que encima llegaran los judíos y le dijeran que ellos no eran como igual. Eran de otra categoría, de otra clase. Y claro, frente a un poder en la sociedad tan importante y una ciudad que comercialmente hemos visto que tenía mucho auge, ellos no eran nada. Eran mucho. Pero socialmente no eran nada. Eran pobres. Y a veces las personas juzgamos y nos fijamos físicamente en el poder material de cada uno. Y en función de lo que tienes o eres, así se te cataloga. Pero Dios penetra en el interior. Dios no cataloga por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres. Y si tú eres un hijo de Dios, eres mucho para Dios. Eres un hijo. Y esa realidad hace que Cristo les diga a la iglesia de Esmirna, pero tú eres rico, porque eres mi hijo. Y eso es lo importante, hermanos. Saber que podemos ser pobres materialmente, no tener aquello que a lo mejor anhelamos porque no nos llega, pero materialmente, ¿de qué sirve? Si eso se va a quedar aquí, no nos va a servir de nada. Como dice el refrán, no vas a ser el más rico del cementerio. ¿Para qué? Yo quiero seguir siendo pobre porque arriba tengo un tesoro incalculable. Y eso tiene que ser nuestra meta, hermanos. Cuando subamos arriba no se puede volver a bajar, ¿eh? No vamos a volver a coger esa parte de esa herencia y venderla. No, lo del hijo pródigo y aquí ya no vale. Pero, hermanos, tenemos un gran tesoro. Nos está esperando arriba. Pero aquí abajo tenemos otro tesoro, el Espíritu Santo, está en nosotros, mora dentro de nosotros. Y tenemos que estar a la altura de esas circunstancias. Es un consuelo, realmente, que el mismo Dios te diga que tú eres rico. No sé, te da como una seguridad, ¿no? Yo me siento seguro cuando leo estas palabras y veo que el Señor pues te está bendiciendo y te está diciendo que para Él eres lo más importante que pueda haber. Pero como decíamos antes, la ciudad de Esmirna disfrutaba de una gran riqueza material, pero espiritualmente no. Eran pobres. Justo lo contrario que los creyentes de allí. Tenían una gran abundancia de bendiciones espirituales, que nada tenía que ver con la riqueza del mundo, y que por otro lado eran eternas y nadie les podía quitar. Eran para toda la vida. Y su situación nos lleva a pensar en dos cuestiones. La primera es que la fidelidad de Cristo comporta no solamente tribulación, sino que también en muchos casos pobreza material. Sin embargo, esta pobreza material no es un factor que impida o limite la vida cristiana en plenitud, ni mucho menos. No porque tú seas pobre no vas a poder disfrutar de una gran plenitud de vida cristiana, ni mucho menos. No solamente disfrutan los ricos. Pero en muchas ocasiones se confunde y con mucha frecuencia también entendemos que la gran abundancia de bienes materiales es un impedimento en la vida espiritual, como más adelante veremos en la carta de la iglesia de la Odisea. Eso ya está en el capítulo 3. Y este pensamiento nos tiene que llevar a darnos cuenta de que el cristianismo actual se ha apartado de esa idea.
de que tener bienes materiales es una gran bendición de Dios. ¿Por qué? Pues porque hay iglesias que se han dedicado a eso, iglesias del bienestar, de que todo está bien y de que el Señor reparte a aquel que le da más culto o le da más bienes. Conocemos la iglesia del bienestar y de la buena esperanza, pero que realmente en muchos de los templos todo se manifiesta a base de riquezas. Esto entra en el mundo católico también. Vosotros visitáis una iglesia católica y hay grandes obras de arte, grandes techos con pinturas frescos que tienen un valor incalculable, todo ornamentado de oro, pero a la puerta de la entrada hay gente que está pidiendo dinero para poder subsistir. No cuadra, ¿no? Otra contraindicación que también vemos. A veces no hace falta la riqueza material para tener una gran riqueza espiritual. Y eso lo vamos a ver con dos diapositivas. Quiero que veáis la diapositiva número 1. No, la 2, perdón. Bueno. ¿Esa es la 1 o la 2? Esa es la 2, bueno. No, la 1. Esto es una iglesia humilde, sencilla, hecho con cañizo, seguro desde África, no lo sé. Uganda. ¿Lo pone Uganda? África. Bueno, poquita gente. Se parece a la iglesia del Evangelio. No tiene aire acondicionado. Pero mirad sus manos. Mirad sus caras. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia con lo que vamos a ver ahora? Con el número 2. Macroiglesia. Aquí se paga el diezmo con tarjeta, con PayPal. Tarjeta de crédito. Yo cuento tropecientas 50.000 personas. Pantallas a color. Pantalla súper mega grande en un panel al fondo. Predicador que supongo que en sonido estereofónico. Aire acondicionado, por supuesto. Supongo que en las filas primeras deben pagar un poquito más de diezmo, no lo sé. Y el asiento es con calefacción central, etc. Y yo pregunto, ¿el Espíritu Santo se manifiesta más en la primera o en la segunda? Yo creo que también. Alguien ha dicho la primera. Yo creo que se manifiesta mucho más. ¿Por qué? Porque la pobreza hace que la espiritualidad de esta gente clame más a Dios. Se den cuenta de su situación, de que de alguna manera necesitan más a Dios que esta gente. Esta gente suple con bienes materiales la riqueza del Espíritu Santo. Y no es una crítica. Pero yo no me veo en un culto así. Me encantaría poder asistir al otro culto. De verdad. ¿Por qué? Porque ves la fidelidad de la gente. No por lo que vamos a compartir en la iglesia, con los grandes bienes y con ese gran clima que pueda haber, porque la verdad aquí supongo que las alabanzas tienen que ser y habrán 3 turnos y etc. Pero hermanos, es el Espíritu Santo, no es más. Vemos una exhortación también del Señor. Ya la podemos quitar, que eso nos va a dar envidia. A mí no me da envidia, sinceramente. Porque nosotros todos venimos de una iglesia humilde. Y una iglesia que a veces ha salido a la calle. Yo antes de ir conocía lo de la Puerta del Ángel y vamos, a mí eso me impresionó. Bueno, ¿erais vosotros? Sí, y realmente, ahora no se celebra tanto, pero gracia sobre gracia también era una maravilla. La gente, estamos en un barrio que necesita de la unción del Señor, ¿no? Y de alguna manera, ahí en Gracia, bueno, pues cuesta. ¿Por qué? Porque es un barrio muy, muy particular, vamos a decir. Pero nuestra iglesia está ahí y nosotros tenemos que hacer nuestra función. Llevar el Evangelio a cualquier rincón, cualquier parte de la tierra. Entonces, estamos ahí por algo también. ¿Quién sabe dónde estaremos? El año que viene, el otro, no lo sabemos. Pero allí donde estemos, estoy seguro que nuestra sencillez y nuestra humildad va a hacer que mucha gente entienda que no hace falta ser millonario o rico para poder alabar al Señor. Con toda seguridad. Bien.
Apocalipsis 2, versículo 10. Vamos llegando ya más adelante. Vamos progresando. ¿Estáis cansados? Bien, gloria a Dios. Me ayuda a que me digáis que no. Porque si no yo tengo que ir más rápido. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Por 10 días. Fijaos qué cosa. La tribulación iba a aumentar más y más y más en Esmirna. Pero esta situación hacía que algunos miembros de la comunidad estuvieran colaborando con las autoridades locales de Esmirna, que era pues como una provincia, una delegación romana, y hacía que pudieran acabar con toda esa comunidad cristiana. En cualquier caso, sé que hay dos cuestiones claras en las que tenemos que reflexionar, en este punto de que no temas nada porque lo vas a padecer. Lo primero es que el Señor no esconde en ningún momento el coste que puede llegar la fidelidad de esta gente, la fidelidad de estos hermanos de la iglesia de Esmirna. Y además, Dios no presenta un mensaje triunfalista. No les dice que os vais a salvar. No. Les dice que vais a padecer. Y además les marca el periodo. Vais a padecer por 10 días y algunos de vosotros vais a estar en la cárcel. Vais a estar privados de vuestra libertad. El sufrimiento del pueblo de Dios era evidente, era claro. Tenían que sufrir. Pero en segundo lugar, es interesante notar que a otra iglesia, a la iglesia de Filadelfia, que más adelante también hablaremos, se le promete todo lo contrario. Se le dice que serán una puerta abierta una puerta abierta que nadie podrá cerrar, y a los que decían de alguna manera perseguirles van a caer. Y dice, bueno, pues podía haber hecho lo mismo por Esmirna. No. El Señor tiene esa previsión para cada iglesia. Igual que a Éfeso le dijo una cosa, a Esmirna le dijo otra, a Filadelfia le dice todo lo contrario. Y es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada iglesia. Y todas las iglesias son diferentes, lógicamente. No todos somos iguales. De hecho, la historia de la iglesia revelaba hasta una gran diferencia en la infinidad de ocasiones. Y hoy podemos seguir viendo grandes diferencias. Hay grandes denominaciones. Baptistas, adventistas, Somos muchos. ¿Somos cristianos? Sí. Pero tenemos una gran variedad de denominaciones. Yo no estoy muy a favor de las denominaciones. Evidentemente estoy a favor de la que me siento identificado con mi iglesia, me siento pentecostal. Dios quiera que algún día pueda entender o poder interpretar la traducción en lenguas, pero hay muchos más dones. No solamente eso, lo que nos diferencia de los pentecostales. Pero hay una cosa que está muy claro. El Maestro, el Dios que nos creó y el que nos está formando día a día cada uno de nosotros, no tiene el mismo examen para cada alumno. Él sabe cuáles son las necesidades concretas de cada hijo suyo. Y ahí es donde le pone la prueba. Y les dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aleluya. Aquí llega la recompensa, hermanos. Empezamos a ver de que hay un sufrimiento, pero también hay una recompensa. Y esa tiene que ser nuestra finalidad. La corona de vida. En estas palabras, Cristo da consuelo a su iglesia, en este caso a la de Esmirna, y hay varios puntos importantes que también debemos de meditar. Uno de ellos es cómo vencer el temor. El Señor anuncia de antemano a la iglesia que iba a padecer, pero la anima diciendo, no temas. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer el sufrimiento? ¿Cómo podemos vencer el temor? Muy fácil. Primero, escuchando la palabra del Señor. Aquí les dice que van a padecer durante 10 días y que algunos van a ir a la cárcel. Nosotros, en nuestro sufrimiento diario, en nuestras vicisitudes, problemas, circunstancias, a través de la palabra del Señor podemos entender cuál es la respuesta, cuál es la ayuda que nos va a dar. Pero para eso tenemos que leer la palabra. Para eso tenemos que hablar con Él, tenemos que orar. Para eso necesitamos mantener un contacto y una comunicación directa con Dios. Escuchar prédicas es importante. Escuchar a un hermano hablar del Evangelio también es interesante, pero ¿y nosotros qué hacemos? ¿Somos oyentes nada más?
debemos hacer, debemos seguir adelante, debemos creer en lo que el Señor nos manifiesta en su palabra, porque para eso está escrita. Luego hay una circunstancia muy curiosa. Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes, si no es con el permiso de Dios. Lo vemos, por ejemplo, cuando Satanás le pide permiso a Jesucristo para tentar a Pedro. Mirad lo que les dice en Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás pide permiso al Señor. Pues para tentar, para provocar, para ver hasta dónde llega la fidelidad. En este caso de Pedro. Lo mismo ocurrió en el caso de Job. Job 2:6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Pon la prueba y verás que es un hijo de Dios. Verás quién es mi hijo. Y así lo hizo Satanás, lo puso a prueba. También vemos lo mismo en la palabra de Dios a Abraham. Génesis 15, versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Dicho esto, hermanos, el sufrimiento es el camino hacia la gloria. Pablo nos lo explica en su carta a los Romanos. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Y llegamos a un punto que realmente nos indica hasta dónde tiene que llegar nuestra firmeza, el tema de esta prédica. Y es ser fiel hasta la muerte. La ciudad de Esmirna se distinguía por la fidelidad de sus habitantes, no de los cristianos, al emperador romano. Y del mismo modo, la iglesia se reunía en aquel lugar para dar culto a su fiel, a su Señor. Y esto a pesar de los intensos sufrimientos y pérdidas que esto pudiera suponer. Ahora bien, ¿en qué consistía ser fieles hasta la muerte? En este contexto de la carta hemos de pensar que tenía que ver con el martirio por causa de la fe. Martirio que llevaba a la muerte de la persona. ¿Y hasta dónde podía llegar la prueba? Pues el texto dice que hasta la muerte. Pero a veces no quiere decir que sea el precio de tu vida físicamente, hasta que dejes de respirar, hasta que tu corazón se pare. No puede ser así. También puede ser un momento en el cual puedas morir por tu pérdida de posesiones. Que no tengas nada. Estás muerto. Que pierdas incluso el respeto o el aprecio de los demás. O sea, que eres una persona despreciada por los demás y con burla. Estás muerto. O puede suponer también la marginación. Ahora se llama bullying en las escuelas. Pero no sé si algún hermano que sea estudiante ha sufrido bullying. Y más si ha manifestado que es un hijo de Dios. A veces cuesta identificarse, porque puede ser señalado con el dedo. Eso es sufrimiento también. Eso te puede causar una muerte, incluso espiritual. Como diciendo: uy, yo no digo nada, porque bueno, que no vean que hay una Biblia en la mochila, pues... Es un problema. No hace falta ser joven tampoco. No sé si en el metro os atrevéis a leer la Biblia. Supongo que sí, ¿no? Pues como ahora son Biblias estas en audio, te colocas aquí y nadie se entera. Pero, ¿os avergonzáis del Evangelio de Cristo? Yo creo que no, ¿verdad? ¿No? No. Bien, aleluya. Porque ese es un paso importante para llegar a una muerte espiritual también. No podemos ser cristianos postizos. No podemos decir: no, sí, yo soy cristiano, pero jueves y domingo. Durante la semana... No vale, hermanos. Cristo murió por nosotros y murió, y al tercer día resucitó. Pero murió por nosotros. Su victoria está en la cruz. Y el perdón de tus pecados y tu redención está en la resurrección de Cristo. Eso es lo que tenemos que pensar. Y llegamos al punto del premio. Llegamos al punto que más nos gusta. Y
yo te daré la corona de vida. Ese es el premio realmente. Pero ese premio cuesta de conseguir, no es tan fácil. No es como el que hace una carrera y llega el primero. No. Aquí hay que llegar hasta el final. Si has corrido esa maratón, tienes que llegar. No importa tu tiempo. El crono aquí no sirve, pero has de llegar. Y ahí vas a recibir tu corona. Hombre, queda mucho mejor llegar al primero, ¿verdad? Pero muchos de los que ya están con el Señor se nos adelantaron y ya han recibido su corona. Quiero saber que de alguna manera nosotros estamos en ese camino de victoria, pero porque vamos de la mano de Él, no con nuestros medios, no por nuestros hechos, no por nuestros méritos, que no los merecemos, sino porque Dios es infinitamente misericordioso y nos ama. Y ese premio que se le dará y que hemos recibido, que es la vida eterna, se transforma en una recompensa, la corona de la vida. Y esta es una exhortación, hermanos, es una exhortación de promesa. Dios ha prometido que nos va a dar corona de vida. Y es verdad que el Señor no promete a su pueblo de ser liberado de la muerte, del sufrimiento, porque Él no lo puede. Lo puede controlar, claro que sí que lo puede controlar, pero Él sabe que ese pueblo va a sufrir. Pero juntamente con Él nos promete una recompensa, y eso es lo que le quiere dar, la corona de vida. Mira Santiago lo que dice, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y es muy interesante entender aquí, en esta palabra de Santiago, la palabra tentación, que es la misma que leemos en Apocalipsis con la palabra probados. Es exactamente la misma, tiene el mismo significado. No está fuera de contexto, es lo mismo que quiere indicar. Y ser probados, a veces nos preguntamos, ¿qué quiere decir? Porque nosotros nos lo preguntamos, pero también nos lo preguntan, ¿no? Como, ¿por qué permite Dios que los creyentes pasemos tribulaciones y sufrimiento? Si Dios tiene el poder para evitarlo, ¿por qué pasamos esos momentos tan malos? ¿Por qué lo permite? Esto nos enseña a saber que estamos siendo probados por el mismísimo Dios. Esa es la prueba. Ponernos a prueba. Poner a prueba nuestra fe. ¿Y por qué? Porque vamos a recibir otro gran premio. Dios nos está preparando para ir al cielo. Y allí no hay ninguna cosa que no sea genuina o pura. Llegamos a un punto importante. Y ahora sí que tenéis que prestar atención. Y esto va con segundas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la Iglesia. Y el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Ya hemos introducido un tema más. La segunda muerte. ¿Pero cuántas muertes hay? Te mueres una vez. Y ya está, ¿no? Hay bastante, ¿no? Por una. ¿O no? No. Esta promesa dice, en primer lugar, nos exhorta a que el que tenga oídos, oiga. No es que aquel que no quiera escuchar se tape las orejas, no. El que tenga oídos, oiga. Todos tenemos oídos, ¿verdad? Y oímos. Pero no todos queremos escuchar lo que el Señor nos dice. Esa es la diferencia. Porque una cosa es escuchar, otra cosa es oír, y otra es hacer oídos sordos. Y muchas veces yo creo que estamos más en esa exitura de no querer oír lo que el Señor nos dice porque nos interesa más ver volar una palomita. Y el Señor está hablando muy claramente, una exhortación, el que tenga oídos oiga. Y que no cese de escuchar. Porque si cesas de escuchar, automáticamente cesas el tener, o te privas de tener, esa comunión con Él, esa conexión. Y el Señor está hablando esta noche, me está utilizando a mí. Como esta mañana ha utilizado a nuestro hermano, el viernes utilizó al pastor y utilizará a Ángel, y así sucesivamente hasta que finalicemos el retiro. Pero el Señor no va a parar aquí. El Señor va a continuar, porque en nuestra vida, en nuestras iglesias, dejarán de haber Ramón Padre, Ramón Junior, Ángeles, Franciscos, Julios, pero la palabra del Señor seguirá. Y seguirá por los siglos de los siglos. Entonces, es importante escucharle. ¿Y qué significa la expresión de la segunda muerte? Porque claro, estamos hablando de la primera muerte. La primera muerte es la primera muerte. Mueres físicamente, tu corazón se para, pum, ya está. Y como dice la frase, del polvo eres y al polvo te convertirás. Pasará X tiempo y no sabemos nada. Punto, ya está.
Pero ¿y la segunda muerte? ¿Quién sufrirá esa segunda muerte? Pues tenemos varios textos y estamos llegando ya al final. Porque ya os veo un poquito así. Y debemos notar que la Biblia habla de dos muertes, como os indicaba. La primera es la muerte física, que tendrá lugar aquí, en la tierra. Esa sí que tendrá aquí. La segunda muerte es la muerte eterna. Esa separación eterna de Dios. En un lugar que no le desea a nadie. Un lugar de tormento, de sufrimiento. Conocido con el nombre de el infierno. Y ahí es donde se produce esa segunda muerte eterna, que es, como dice su palabra, para toda la vida. No es que te mueras un ratito, no. Estás toda tu vida eternamente separado de aquel que te creó. Y eso es un gran sufrimiento, hermano. Porque nosotros, nuestro lamento que tenemos aquí en la tierra, cesará. No habrá enfermedad, no habrá lloro, no habrá necesidad de tener dinero en la cuenta corriente para ir a comprar. No, se acabó. Ya no hay más sufrimiento de ese tipo y de otros tipos. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 10:28. Y nos dice lo siguiente, os lo leo yo, ¿vale? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese es el que hay que temer. Aquel que te aparta del camino que el Señor te ha indicado, te ha marcado. Aquel que te aparta por una distracción. Aquel que te aparta para llevarte al pecado. Aquel que te aparta de tener una comunión con nuestro Señor. A ese hay que temer. Y el lago de azufre y el lago de fuego y azufre, que ardas eternamente, pues la verdad a mí tampoco me apetece mucho. No sé vosotros, en invierno tal vez un ratito, pero eternamente. Apocalipsis 20, 14, 15. Este lo tengo marcado ahí. Apocalipsis 20, 14, 15. Si alguien lo tengo dentro. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, lo dice muy claro. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, estamos inscritos en el libro de la vida. Que el Señor no borre nuestro nombre, porque eso significaría que iríamos a parar por la eternidad al lago de fuego, que esa es la segunda muerte. Lo dice muy claro. Y Apocalipsis 21:8. Uy, aquí ya pone adjetivos y calificativos a quiénes van a ir. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo repite y finaliza el versículo con la misma palabra, que es la muerte segunda. Ya sabemos lo que es la muerte segunda, hermanos. Gloria a Dios, para que no sepamos o suframos esa segunda muerte. La primera llegará, inevitable. Tenemos fecha de caducidad. Eso está claro. Somos como un yogur. Llega un momento en que tu cuerpo pues ya no funciona como debe funcionar, se para, el corazón, el cerebro, lo que sea, y dejamos de funcionar. Pero automáticamente el médico de los médicos nos da esa sobredosis de amor y de cariño y nos dice, ya estás conmigo. Ya no vas al lago de fuego. Ya no vas a estar eternamente sin mí. Ahora vas a estar para todo el resto de tu vida conmigo. Y eso es lo que tenemos que desear, hermano. Eso es, creo que debe ser el primer pensamiento que debemos tener en nuestro despertar cada mañana. Gracias, Señor, por el descanso que me has dado. No me he ido contigo aún. Que lo estoy deseando, pero aún no. Ha llegado el momento. Tuya es la voluntad. Reflexión final. El mensaje para nosotros. La Esmirna le deja las cosas muy claras. Vas a sufrir, vas a padecer, pero vas a tener la vida eterna. Y la vas a tener con un gran premio, con una corona. Que luego si quieres puedes echarla a mis pies, pero vas a vivir eternamente. Cristo concluye su mensaje a la iglesia diciendo, el que tiene oído oiga y el que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño y tal. Bueno, solo lo leí, perdón. Tal como lo hace al final del mensaje de Éfeso,
nos aconseja prestar oído a todos los mensajes de la Iglesia si queremos recibir vida eterna. No solamente lo que dice Esmirna, sino también en los fallos que otras iglesias cometen y el Señor les arrebata y les dice dónde se están equivocando. Y eso es importante. Por eso el mensaje de Esmirna es muy importante para nosotros. Nosotros somos fieles seguidores de Cristo, ¿verdad? ¿Amén? Estamos ahí, en esa línea. Es una iglesia ejemplar, Esmirna. Nuestra iglesia también, ¿verdad? ¿Amén? Pues ahí es donde tenemos que estar. No nos vayamos a otra, no. Sigamos el ejemplo de Esmirna, no está mal. Y si es el de Filadelfia, mejor que mejor. Pero sigamos los pasos de Cristo. Eso es lo más importante. Poco a poco, muchas de las enseñanzas de Cristo a los apóstoles y a la iglesia del primer siglo han sido, y siempre seguirán siendo, desplazadas y sustituidas por el racionamiento humano. El racionalismo humano siempre intentará apartarnos de lo que Cristo nos está dando en su palabra, siempre. Porque el mundo quiere apartarnos de Cristo. Es su finalidad. Pero un gran ejemplo es la diferencia que la mayoría del mundo siente para las fiestas santas. Ahora hemos pasado una Semana Santa donde vemos la idolatría, vemos la adoración a imágenes de madera, devoción religiosa que se aparta totalmente de lo que es la verdadera devoción que tiene que tener un cristiano sobre Cristo. Y la gente incluso llega a pensar y a creer que esas imágenes son las que le pueden dar sanidad, la que puede hacer milagros. Y nosotros sabemos que no es así. Una imagen de madera no te va a sanar si tienes una enfermedad. Quien te va a sanar es Cristo. Una imagen de una virgencita grande, pequeña, con niño, sin niño, con bola, sin bola, eso no te da sanidad. Esa no te va a perdonar tus pecados. Sabemos quién perdona los pecados. Sabemos quién da la verdadera vida eterna. Pero el mundo no quiere eso. El mundo quiere algo más comercial, más llevadero. Algo que les dé algún beneficio y sobre todo, pues, si me permitís la expresión, que aborregue al pueblo. Para que todo el mundo siga como un rebaño, pero no con el verdadero pastor. Oremos para que el Señor nos libre de la prueba. Y si así le complace, pidámosle también que Él nos prepare, que prepare nuestros corazones y nos mantenga firmes en nuestra fe y en nuestra santidad. Que haga en nosotros su deseo y su voluntad. Y así podamos glorificarle. Incluso con nuestra muerte, hermanos. Si Él así lo determina. Amén. Que Dios os bendiga.